Hola, hoy vamos a ver un video acerca de cómo me pinté mi cabello en colores arcoíris. Antes que nada, voy explicando en el transcurso del video cómo funciona y qué hice, pero lo principal es que para llegar a tener el cabello en cualquier tono pastel, no solo en arcoíris, tienes que tener todo el cabello completamente blanco o un tono muy parecido al blanco, o sea, un gris muy claro o un color así. ¿Por qué? Porque obviamente, al menos la manera en que yo lo hago es el tinte diluirlo, y la mayoría de los tintes pastel que venden son tintes un tanto más claros, como más transparentes. Entonces, si debajo tienes un color amarillo, si quieres poner un azul pastel, te va a quedar un verde, como un verde menta. Entonces sí les recomiendo que realmente inviertan en decolorarse el pelo hasta un tono muy claro. Yo antes de este color lo tenía de color azul. También voy a dejar en la descripción del video el link a ese otro video que hice de cómo quitarte los tintes. Yo me quité un azul y es como que el color más difícil, así que cualquier color te va a servir ese método para quitártelo y que te llegue a un tono muy blanco. Entonces, solo para comenzar con esto y para que tengan eso en cuenta si se lo van a tener que pintar, si se lo quieren pintar de un tono pastel. Ok, primero tenemos que tener muchos envases bonitos. Tengo un vaso y envases diferentes. Acondicionador, estoy usando un Caprice que fue el primero que encontré, tiene que ser blanco. Y pues obviamente los tintes, voy a dejar en la descripción el nombre de cada tinte por si a alguien le interesa. Y un palito para mezclar. De ahí lo que vamos a hacer es primero poner todo el acondicionador en cada botecito dependiendo de cuántos colores quieras. Y pues eso se hace para que si pones primero el tinte no sea tan difícil mezclarlo. Si primero pones el acondicionador, pones poquito a poquito el color y vas mezclando hasta que quede el tono que quieres. Deben de tener en cuenta que el tono que quede en el tinte va a ser más oscuro que el tono que les quede en el pelo. O sea, al ponerte el tinte se va a aclarar un poquito. Así que si hagan los tonos un poquito más fuertecitos, como un tono o dos. Y esos son mis colores. Tengo varios. ¡Yay! Y se ven bonitos. Que ahora hay dos cosas que deben ser explicadas correctamente, que es cómo me puse realmente el tinte. Lo primero ¿qué hice? Pues primero tenerlo todo bien cepillado y me lo fui separando así, o sea, parte de arriba, parte de abajo. Como ven, la parte de arriba es de un color y la parte de abajo es de otro, bueno, de muchos otros. Lo que hice es separarlo de esa manera y primero poner el color que quería, por ejemplo, en la raíz de acá, y el que quería tener en las puntas. Lo fui recorriendo, lo pinté como hasta aquí y hasta aquí, y en esta parte donde los colores se unían solamente como que lo mezclaba con los dedos. Puedes usar guantes y pues no te va a pasar nada realmente. Los colores pastel en general casi no te manchan, si acaso el azul un poco. Creo que incluso con brochitas queda un poquito como rayado, como que se ve la diferencia por rayas de un color y otro. Y yo quería que se viera como completamente difuminado un color con el otro. Todo mi cabello. Lo que sí es que debes de separarlo en mechones más grandes. O sea, no agarres como que este mechoncito y lo quieras pintar de un color, luego otro, porque la verdad no va a quedar muy bien. El retoque va a ser más difícil y no va a tener el aspecto que probablemente quieres. Yo lo que recomendaría es que agarraran como mechones de este tamaño más o menos. Más o menos como de ese ancho, como de aquí a esta parte del dedo. Y a partir de ahí vayan haciendo mechón por mechón. Otra cosa es que qué colores mezclar. Por lo general, pues tú puedes hacer lo que quieras con tu pelo, pero si no quieres que se forme un color café, porque eso puede pasar, si tienes un naranja aquí, le quieres poner un verde, en el momento en el que se junte va a formar un café. Entonces se va a ver como que
todo de colores y la mancha y café. Entonces procura no poner colores contrarios, como que verde y rosa o no sé, azul y naranja, y esos colores que pueden formarte un café o un color oscuro muy raro. En cuanto a cómo dejarlo esperando para que se pinte, puedes separarlo como con aluminio o algo así, pero realmente si lo pones así uno encima de otro, pues están como que impregnados, quedan pues bastante espesa su consistencia. Entonces, aunque lo pongas así, no se va a mezclar el color de acá con o sea, no hay ningún problema en eso. Pero cuando te lo laves sí tienes que procurar lavar cada mechón por separado. O sea, primero y lavarte y luego el siguiente. Que si te lavas toda la cabeza así, probablemente, por ejemplo, un azul, si tienes un amarillo, se va a escurrir y te va a quedar verde. Si tienes un rosita, el azul se puede escurrir y hacerte morado. Entonces, mejor sí lavar mechón por mechón. En general tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cabello, pero también puedes tomar en cuenta, bueno, por ser varios colores, normalmente lo que más le da miedo a la gente es que no les quede un color, o que no les quede, por ejemplo, el amarillo, que es un color muy chillante, o el verde o ese tipo de colores. Puedes hacer, y lo que yo hice fue que los colores que tengo justo aquí se van más, por ejemplo, los que tengo justo aquí, los que quedan en mi puro rostro, son morados, rositas y así. Y esos colores yo sé que me quedan. Por ejemplo, el amarillo que tengo, no sé si lo tengo acá o lo tengo de este lado, pero jamás me lo hubiera puesto en el fleco porque no me queda ese color. Los colores que no te queden tanto, procuras ponerlos acá atrás o en las puntas, en donde no se vea directamente contrastando con tu tono de piel o con tu rostro, si tú no te sientes cómoda con eso. Procurar encontrar lugares donde puedas poner un color u otro y que se vean bonitos.